Listo. Entonces les estaba diciendo que para definir esa tensión depende pues del sistema. En este caso, pues yo me inventé ahí un ejercicio y les estaba diciendo que la tensión, por ejemplo, para la masa 1 me quedaría así, ¿cierto? Me quedaría dibujada hacia la izquierda. Ahí quedaría esa tensión. Entonces, esta nuevamente les digo, es la normal. Este sería el peso aquí, W. Y en este caso, esta sería la tensión. De aquí quedaría dibujada hacia acá. Entonces, uno dice, bueno, eso sería para la masa 1. Pero para la masa 2, profe, ¿cómo quedaría? Pues la misma cosa, solo que en la masa 2, pues no habrían todas estas fuerzas. Ahorita lo hacemos. Entonces, si yo saco aquí, por decir algo, la sumatoria de fuerzas en X, entonces digo, para la masa 1, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer para la masa 1. Entonces, yo podría decir esto, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Voy a copiar esto acá. Para la masa 1 tendría sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X en este caso? Estaría menos la tensión, entonces la escribo aquí, la sumatoria de fuerzas en X sería menos la tensión, ¿cierto? Para ese dibujo, más la componente del peso, en este caso, más WX. ¿Por qué? Más la componente del peso, profe. Pues porque el peso queda del lado derecho acá. Entonces, menos la tensión, más la componente del peso. ¿Y eso a qué sería igual? Eso sería igual a la tensión, a menos la tensión, menos la tensión, ¿cierto? Y como la paso al otro lado, la componente del peso sería igual a menos mg por seno de teta, porque no se olviden que es teta este ángulo. Y eso me quedaría entonces que el menos con el menos se me cancela y me quedaría que, por tanto, para este sistema, la tensión sería igual a ¿qué? A mg por el seno de teta. Miren, o sea que aquí me salió una definición de la tensión, que es esta. Control B, mg seno de teta. Pero eso no quiere decir que entonces, profe, la tensión se define así. No, pues ahí porque salió de ese sistema eso, ¿cierto? Pero no me dice nada más. Y si hago la sumatoria de fuerzas en Y, me quedaría lo que tengo aquí, mire. Normal menos la componente del peso en Y. Y eso es igual a que la normal es igual a mg coseno de teta. ¿Cierto? Tenemos este control C aquí, control V aquí. Ahí me quedaría como seno de teta y coseno de teta. Ahora eso es para M1. Si hago lo mismo, pero para M2, entonces lo voy a hacer para M2. Para M2, si hago lo mismo, me quedaría entonces lo siguiente. Primero un plano cartesiano, pues tendría que ser. O aquí podría dibujar, ¿no? Insertar, autoformas, una flechita. En este caso, aquí me quedaría dibujada la tensión, ¿cierto? Ahí la voy a dibujar. Y también podría insertar el peso, pues, porque esas son las fuerzas que existen aquí. Aquí podría insertar el peso, ¿cierto? Entonces aquí quedaría dibujada la tensión, aquí quedaría dibujado el peso. Y no hay más, pues, no hay más fuerzas ahí, ¿cierto? Entonces para M2, entonces insertar, autoformas, me quedaría mi plano cartesiano así. Quedaría mi plano cartesiano de esta manera, ¿cierto? Y pongamos otro color rojo ahí. Insertar, autoformas. Ahí quedaría. Otro color ahí, ¿cierto? Y me quedaría entonces que las dos únicas fuerzas que están serían
la tensión que quedaría hacia arriba, ahí, esa sería la tensión, y obviamente quedaría el peso. Entonces, insertar, formas, y quedaría el peso aquí. Ahí. Profe, ¿y ahí no hay normal, no hay nada de eso? Pues no, ahí no hay nada de eso porque este bloque no está sobre nada, ¿cierto? No hay una superficie aquí, entonces no hay normal. Solo estaría la tensión y el peso. Entonces, en este caso me quedaría aquí la tensión, ¿cierto? Y en este caso me quedaría el peso, W. Pero este peso es diferente al otro, ¿no? Este es un W2. Y este de acá, pues sería un W1. Porque estoy hablando de masas diferentes. Por tanto, aquí para M1 tengo es la masa 1. Aquí también la masa 1. Acá también la normal es con la masa 1. ¿Cierto? En cambio acá, para la sumatoria de fuerzas, entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto me daría para este caso? Para este caso, la sumatoria de fuerzas en X, pues es igual a 0, porque no hay ninguna fuerza en X. Pero la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto me daría? Me quedaría la sumatoria de fuerzas en Y, para este caso, me quedaría igual a la tensión menos W2. Y esto deberá ser igual a 0. ¿Por qué, profe, igual a 0? Ah, porque yo no he dicho hasta el momento que esa vaina se mueva. Eso está quieto, está en equilibrio, se llama eso. Y de aquí yo puedo deducir, por lo tanto, yo puedo deducir que para este la tensión deberá ser igual a ¿qué? A W2, pero W2 es ¿cuánto? Masa 2 por gravedad. Miren que esa es otra forma de sacar la tensión. Estoy hablando de un mismo sistema, de una misma cuerda, de una misma tensión, pero la tensión para la masa 1 se define así y para la masa 2 se define así. Ahora sí ya me entiendes un poco mejor, Selene, o te enredaste más. Sí, profe. Sí, ¿no? Algo que me queda ahí es con lo de la gravedad. Siempre pues tengo unas dudas cuando se habla pues del peso, es masa por gravedad, pero la gravedad sola no tendría ningún vector fuerza, ¿verdad? No, es que son dos cosas distintas, Selene. ¿La gravedad qué es? Tú en las unidades nomás ubícate. La gravedad es una aceleración. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la gravedad en qué se mide, en metros sobre segundo al cuadrado. En cambio, el peso, ¿qué es? El peso es una fuerza. ¿Por qué? Porque se mide en newton. Por eso, para que yo pueda trabajar, en este caso, yo no trabajo solo con la gravedad, porque la gravedad es solo una aceleración. En este caso, siempre yo voy a trabajar es con los pesos. Siempre va a ser masa por gravedad, masa por gravedad. ¿Sí me entiendes, Selene? Sí, profe. Sí, ¿no? Bien, entonces quedó claro que en definitiva yo no puedo tampoco sacar una definición de la tensión como tal, no la puedo sacar por un hecho sencillo, pues porque la tensión va a depender de cada uno de los sistemas. Es muy parecido a lo de la normal, yo tampoco es que la normal la pueda definir como tal. Todo la normal va a depender de en el sistema en que yo esté trabajando, de eso va a depender. Lo mismo la tensión va a depender del sistema en que yo esté trabajando. Miren, aquí la tensión para M1 se me definió de una forma y la tensión para M2 se me definió de una forma. Pregunta, eh, a ver aquí le pregunto. Kevin, ¿estás? Kevin, ¿sí me estás escuchando o no? Kevin, Kevin me dejó en automático. Brian, Steven, ¿me estás escuchando o no? Brian, tampoco. Lucía, ¿me estás escuchando, Lucía? Sí, profe. Lucía, una pregunta te quiero hacer.
en esta ecuación o en este sistema que acabamos de resolver aquí, sencillito, ¿tú qué opinas? ¿Que la tensión que encontré para M1 es diferente a la tensión que encontré para M2 o son la misma? Lucía, ¿Son diferentes, profe? no sé, pues te pregunto a ti, ¿tú qué opinas? ¿Son la misma o son diferentes? Mira el gráfico. Mira el gráfico aquí. En M1 la tensión es hacia acá, hacia la izquierda, y en M2 la tensión es hacia arriba. Entonces, ¿esas tensiones son las mismas o son diferentes? ¿Tú qué opinas, Lucía? Se está utilizando seno. Por eso, o Pues a sea, mí me parece la pregunta es si son las mismas o son diferentes, nada más. son diferentes. Son diferentes. ¿Quién está con Lucía? A ver, hagamos una pequeña encuesta ahí en el chat. ¿Quién está con Lucía? Es decir, coloquen en el chat la misma o diferente. Solo hagamos esa encuesta para ver cuántos opinan una cosa y cuántos opinan otra. ¿Listo? Entonces, a ver, miremos el chat y miremos qué opinan. Brian Steven dice sí, pero sí que. Jimena dice la misma, Sebastián la misma, Steven la misma. Ahí va ganando la misma. ¿Y el resto qué opinan, hombre? Brian Steven sí que. Sí estaba en clase. Ah, sí estaba en clase. Sebastián la misma, Steven la misma, Mayra la misma, Tania la misma. O sea que todos dicen que es la misma o qué. ¿El resto qué? Escucho el resto. Ahí apenas han opinado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 16 que están conectados. Faltan el resto. ¿Dónde está el resto? Las opiniones del resto, jóvenes. La misma o diferente. Paula Pantoja, ¿qué opina? Tania, ¿qué opina? Juliana, ¿qué opina? Lucía ya dijo que era diferente. ¿No? ¿No hay más opiniones? Ole. Juliana, ¿qué opinas tú? Juliana Hernández, ¿estás ahí o no? Juliana. Selene, ¿tú qué opinas? Que no veo tu opinión aquí. Que es la misma. Que es la misma. Listo. En realidad, sí es la misma. ¿Sí? Pues vuelvo otra vez a colocar la pantalla. Y es la misma. Por eso es que hasta en la misma notación uno tiene que ser como, digamos, vivo en eso, ¿no? Si fueran tensiones diferentes, entonces yo en la notación tendría que escribir tensión 1 y tensión 2, pues para identificarlas. Así como coloqué las masas, masa 1 y masa 2, porque las masas sí son diferentes. Pero las tensiones sí son las mismas. ¿Por qué, profe? Pero yo veo que la una me quedó con un seno y la otra me quedó sin nada. Son la misma porque estoy hablando de la misma cuerda. La cuerda es la misma, entonces se debe tensionar la misma forma o de la misma forma. De hecho, en muchos problemas, usted puede igualar estas dos ocasiones, estas dos ecuaciones. Es decir, como yo sé que esto es tensión y como yo sé que esto es tensión, puedo igualarlas para despejar cualquier cosa. Supongamos que me estuvieran preguntando el ángulo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces de aquí igualo estas dos y podría saber cuál es el ángulo de inclinación de ese plano inclinado. ¿Por qué? Pues porque las podría
lo podría conocer si quisiera. Es igual a esto con esto. Pero eso ya va a depender del problema que esté trabajando o de lo que me estén preguntando. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, ¿no? No se vayan a olvidar. En este caso, como es la misma cuerda, es la misma tensión, ¿cierto? Por eso la defino de la misma manera. Ok, ahora quisiera también conocer lo siguiente. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, eh, entre el bloque y la superficie? ¿Cierto? Entonces, ahí me falta hablar de la última fuerza por contacto, que es la fuerza de fricción. Y de esa es la que vamos a hablar en este momentico, ¿cierto? Esa fuerza de fricción es bastante interesante. Porque esa fuerza de fricción, de hecho, se dice que existen 3 tipos de fuerzas de fricción. Entonces me voy a compartir acá, ¿cierto? Entonces ya miramos que era la Profe, una tensión. pregunta. Cuéntame. Eh, por ejemplo, si la polea, la masa 1 fuera mayor que la masa 2 y entonces se estuviera moviendo la caja por la pendiente, ahí serían de todas maneras iguales tensiones. Sí, claro. La tensión sigue siendo la misma porque sigue siendo la misma cuerda. ¿Sí me entiendes? Solo que, o sea, cambia es porque ya hay movimiento, ¿no? O sea, el sistema cambia. Ahora hacemos, si quieres, unos ejemplos cuando eso se mueve. Ahí ya cambia porque uno, pues ya hay un aparente movimiento, o sea, se desequilibra el sistema, se dice ahí. Entonces, el valor de la tensión puede cambiar, pero si tú lo sacas como ecuación, tú puedes seguir igualando esas tensiones porque son la misma cuerda. ¿Sí me entiendes, compañera? Sí, Sí, ¿no? Ahora hacemos sí, unos ejemplos, gracias. pero no importa que esté quieto, que se esté moviendo, si se trata de la misma cuerda, es la misma tensión. Ah, profe, ¿y cuándo serían distintas? Ah, pues También. cuando hay diferentes cuerdas. Ahí sí es diferente tensión, ¿no? De hecho, si quieres, antes de pasar a la fricción, voy a buscar un problema que es que tenga diferentes cuerdas, ¿no? A ver, espérame un segundito, lo busco por aquí. ¿Dónde lo tenía? Verás, por aquí tengo algunos problemas de esos. Ah, este, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este problema, ahí sí yo no puedo hablar de que es la misma tensión, obviamente, verás. Entonces voy a hacer como una copia de esto. Edición, realizar una desandada. Verás, ¿no? Ahí sí voy a decirte que como ya son diferentes cuerdas, ahí sí ya no se puede hacer nada. Ahí sí debo hablar de diferentes tensiones. Entonces, lo voy a hacer aquí. Profe, ¿Aquí están mirando la pantalla o no? no. Razón que nadie dice nada. Ya voy. Ahí miren, en ese ejemplo. Ahí sí ya me están mirando, ¿no? Profe, disculpe, antes de que nos dé ese ejemplo, ¿me puede aclarar la parte de lo de los ángulos? Porque la componente de WX va a ser con seno de teta. Es que tú no estuviste en la anterior clase, ¿no? No, ¿no? No. Es por eso. Eso ya lo expliqué, pero no importa, ya te lo vuelvo a explicar aquí. Entonces, mira, eh, tú tienes aquí, ubiquémonos en la masa 1. ¿Listo, Selene? Sí. Entonces, este plano inclinado obviamente va a tener un ángulo aquí, pues es que aquí me queda difícil colocar ese ángulo porque está dentro de una ecuación. A ver, pues le voy a insertar una autoforma y voy a insertar aquí
aquí voy a insertar. Listo, ahí voy a insertar. Y este ángulo de aquí lo voy a llamar teta. Voy a llamar así. Que ese Q sea un teta. ¿Ya me entiendes, Selena? Sí, Sí, ¿no? Entonces voy a insertar eso ahí. O sea, que aquí hay un ángulo teta Q. Este ángulo teta Q aquí, si tú te das cuenta, entre el vector peso, porque este vector de aquí es el vector peso, ¿cierto, Selena? Este vector negro es el vector peso. Entre el vector peso y el resto del triángulo que me queda, se me forma un, ¿qué tipo de triángulo, Selena? Un triángulo rectángulo. rectángulo. ¿Sí es claro o no? Entonces mira lo que te voy a decir aquí. Si yo voy a imaginar, lo voy a colocar como con números para que tú lo entiendas. Si voy a imaginarme que este ángulo de aquí vale 30 grados, entonces ese ángulo de ahí vale 30 grados, entonces, ¿cuánto valdría el ángulo entre el vector y el eje X que yo me estoy imaginando, Selena? Si este de aquí vale 30 grados, ¿cuánto valdría este de acá arriba? Selena. 60. 60, pues ¿por qué? Porque tendría que sumar 30 más 60, 90, más este ángulo de aquí que es recto, 90, 180 grados, y esa es una ley de los triángulos, ¿sí o no, Selena? ¿Sí, no? Entonces, mira, si este ángulo de aquí vale 30 grados, el ángulo entre el vector y el eje X vale 60. Pero entonces, ¿cuánto valdría el ángulo entre el vector y el eje menos Y, Selena? Lo mismo que el del triángulo. Lo mismo que el del triángulo. O sea que si este vale teta aquí, este de aquí va a valer teta siempre. ¿Sí me hago entender? Por tanto, en ese orden de ideas, si yo ya paso esto al dibujo, como yo no sé cuánto vale este ángulo aquí, si no vale teta, entonces yo necesito que aquí, justo aquí, esto valga teta. Ahí, ese va a ser el ángulo. ¿Hasta ahí sí me entiendes, Selene, o no? Sí, Está ahí sí, ¿no? Ahora sí, ¿por qué la componente en X y la componente en Y? Ahora me voy acá, mira, Selena, voy a insertar autoformas aquí. Y mira, entre el vector y esto de aquí, que lo voy a poner como con otro color, con un color rojo, ¿sí? Entre esas tres cosas que se formó, nuevamente un triángulo de qué tipo, Selena? Rectángulo. rectángulo. ¿Cierto? Entonces, si esto es Q, o el ángulo teta, pues, esta partecita de acá, ¿cómo se llamará? Esta es la componente en X o en Y, esta cosa roja que dibujé aquí. X. Esa es la componente en X, muy bien. Y esa componente en X, ¿qué cateto es de este triángulo? Adyacente. Si aquí está Q, El ángulo está arriba. Opuesto. entonces este es el opuesto. Y según la definición del seno, ¿a qué es igual el seno de cualquier cosa? El seno. El cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso, entonces por eso es que como este es el cateto opuesto, para despejar este, yo utilizo la función seno. Por eso es que esta parte de aquí me queda valiendo Wx, escribir así, Wx, es igual a la componente del peso mg por el seno de Q. Es por eso. ¿Sí me entiendes, Elena, o no? Sí, ¿Sí? Es porque estoy aplicando la función seno. La función seno es cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Wx. Sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? W1. ¿Y cuánto vale W1? Mg. ¿Sí me entendiste? Sí, ¿no? sí. Ahora aplico la función coseno. La función coseno a qué es igual? A cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Wy. ¿Cierto? Eso es lo que vale el cateto adyacente, Wy. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa? Mg. Entonces, en este caso, Wy es Mg coseno de Q. ¿Ya me entendiste, Selena? Sí, profe.
Sí, ¿no? Es por eso. ¿Ok? Pero es bueno que no se queden con esas preguntas porque, pues, digamos que de este segundo examen, cuando lo hagamos, se necesita mucho tener en cuenta eso. Bien, aquí te voy a explicar nuevamente, pero con las tensiones, en este ejemplo, para contestarle a tu compañera. En este ejemplo, lo que me dice este problema es que tengo este semáforo colgado así, ¿cierto? Con estos ángulos que están aquí, ¿cierto? 37 grados y 53 grados. Y tengo estas, obviamente, como tiene tres cuerdas, ¿se dan cuenta? Tiene tres cuerdas, van a haber tres tensiones, miren. Está la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. ¿Sí? Y entonces lo que me dice es lo siguiente, me dice que, a ver, leo el problema, porque no me acuerdo qué es lo que dice el problema. Me dice el semáforo, más bien lo voy a copiar, ¿no? Ahí. Listo. Está, me perdió. Listo, entonces el ejemplo me dice es esto. Control V. Un semáforo que pesa 122 newtons cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos por un soporte como en la figura. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión de ellos supera los 100 newtons. El semáforo permanecerá colgado en esta situación o algunos de los cables se romperán. Entonces lo que me piden es el valor de las tensiones. ¿Cuánto vale la tensión? Si se conoce que el semáforo pesa 122 newtons. Entonces aquí lo que me dice es lo siguiente. Yo puedo decir esto. Miren, si yo hago un diagrama de fuerzas solo para el semáforo, entonces el semáforo estará sintiendo la tensión 3 y el peso del semáforo, que es el que soporta el semáforo. ¿Cierto? De aquí yo inmediatamente podría deducir cuánto vale la tensión 3. O sea, la tensión 3 sería igual al peso. Ahora, si eso es cierto, entonces ya podría dibujar mi sistema de referencia justo en la intersección de las dos cuerdas, de las tres cuerdas, que es aquí. Entonces me quedaría la tensión 1 para un lado, la tensión 2 para el otro. Pero ¿por qué, profe, dibuja la tensión 3 hacia abajo? La dibujo la tensión 3 hacia abajo porque estoy admitiendo que de esta primera ecuación, que la tensión 3 es igual al peso. Entonces, dibujo la tensión 3 hacia abajo porque ya puedo decir que es igual al peso. ¿Sí me entienden eso o no? Chicos, ¿sí me entienden eso o no? Profe, yo no le entendí el pedacito de que por qué asumen de que la tensión 3 es igual al peso. Ya, listo, está perfecto. No tienes por qué entenderlo todavía. Entonces, verás, ¿no? Lo voy a hacer. Voy a decir lo siguiente. Voy a decir, voy a ubicar mi primer sistema de referencia en el semáforo. Entonces, si quieres, lo dibujo acá. Insertar, autoformas, aunque ahí sobra, pero bueno. Para el semáforo. Lo voy a hacer aquí. Mi primer sistema de referencia en el semáforo. Insertar, autoformas en el semáforo. Entonces, Sebastián, ¿qué fuerzas están actuando en ese sistema de referencia que es el semáforo? Tú mismo dime. ¿Qué fuerzas están actuando? Ahí lo dice, Sebastián. Sebastián. Sí, profe, sí le escucho. ¿Qué fuerzas Esto, están actuando? Está actuando la tensión 3, si el sistema de sí, referencia es el semáforo, y está actuando el peso, que es el la peso. fuerza. ¿Es claro o no? De hecho, Sí, aquí nomás debería haberlo hecho. ¿Sí, no? Ahora, si eso es cierto, entonces, si eso es cierto, entonces yo haría aquí sumatoria de fuerzas ¿en qué, Sebastián? Para el semáforo. ¿En qué haría en Y, sumatoria? profe. Solo en Y. Entonces digo, para el semáforo,
Solo me queda la sumatoria de fuerzas en Y. Y la voy a copiar a esta. ¿Cierto? Para el semáforo voy a copiar solo sumatoria de fuerzas en Y. Ahí está. ¿Ok? Ahora, Sebastián, ¿qué fuerzas están en Y para el semáforo? Estaría la tensión 3, ¿sí o no? Y estaría el peso. Peso. Y ahí está. Entonces, menos el peso. Ahí, menos W. Por lo tanto, la tensión 3, ¿a qué es igual? Sería igual al peso. Pero el peso, ¿cuánto vale? Aquí me dice, el peso es 122 newtons. Pues aquí ya me dicen que la tensión 3 vale 122 newtons. ¿Sí es claro, Sebastián, o no? Sí, profe. Ahora, listo. Ya, tú ya encontraste que la tensión 3 vale 122 newtons. Nada más. ¿Sí es claro o no? Eso lo hiciste gracias a que pudiste hacer las fuerzas por separado para el semáforo. Ahora, si eso es cierto, entonces ahora haces lo mismo, pero para ya el sistema de cuerdas. Entonces, para el sistema de cuerdas, mira que aquí ya está dibujado. Estaría la tensión 2 hacia la derecha, la tensión 1 hacia la izquierda, pero también estaría la tensión 3. Entonces, esa tensión 3, ¿hacia dónde la dibujas, Sebastián? No la puedes dibujar hacia arriba porque quedaría apuntando hacia el centro del sistema coordenado. Tienes que dibujarla hacia abajo, ¿sí o no? Sí, profe. Es eso lo que se está diciendo aquí. Entonces, la tensión 3 apunta hacia abajo. Y la tensión 3 ya no es una incógnita. ¿Cuánto vale la tensión 3? 122 newtons. ¿Sí me entiendes o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces resolvámoslo. Entonces, para el sistema de cuerdas, entonces, sistema de cuerdas, llamémoslo así. Entonces, me quedaría sumatoria de fuerzas en X. Y sí quiero que me ayuden todos. Copiar esto. Control C. Control V. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas estarían en X? A ver. ¿Qué fuerzas estarían en X? La tensión 1 y la tensión 2. Pero como tal o las componentes de la tensión. No, las componentes. Las componentes. Ahí es donde viene la clave. Estaría la componente de la tensión 2 en X. La voy a escribir así. Entonces, sumatoria de fuerzas en X sería igual a la componente de la tensión 2 en X. ¿Sí o no? ¿Positiva o negativa? Esa es positiva porque está hacia la derecha. ¿Qué otra estaría? Estaría menos la componente de la tensión 1 en X. Quedaría menos la componente de la tensión 1 en X. ¿Por qué esa es negativa, profe? Ah, pues porque está hacia la izquierda. ¿Sí es claro o no? Y eso, como dice que está quieto, debe ser igual a 0. Por lo tanto, yo podría decir que esto es igual a la componente de la tensión 2 en X, componente de la tensión 2 en X, debe ser igual a la componente de la tensión 1 en X. Ajá. ¿Por qué? Pues porque simplemente paso esto a despegar. Pero la componente de la tensión 2 en X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría este cateto de aquí? Selene, tú que ya me entendiste esto. Selene. ¿Me escuchas o no? Ese sería por seno de 53. Ojo, ojo, Selene. En la componente en X, A en X ese adyacente sería por coseno. eso, entonces sería igual a, o sea, esto sería igual. A ver, lo voy a
hacer en otro renglón. Entonces, esto sería igual. La componente, control C, control V. La componente de la tensión 2 en X es la tensión 2 por el coseno. ¿De qué ángulo? De 53 grados. Ahí está. ¿Sí o no? ¿De qué ángulo? De 53 grados. Y eso debería ser igual a la componente 1 en X. ¿Qué cateto es? ¿Adyacente o opuesto? Adyacente. Adyacente, entonces tendrá que ser lo mismo. Por T1 por coseno, pero ¿de qué ángulo? En este caso, por coseno de 37 grados. 37 grados. Y ahí quedaría. 37, ¿no? 37 grados. Y eso sería esa ecuación. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuántas incógnitas tengo en esa ecuación? ¿Cuántas incógnitas tengo, chicos? 2 incógnitas, profe. Dos incógnitas, ¿cuáles? Tensión 1 y tensión 2, pues porque yo no sé cuánto vale, ¿cierto? Por tanto, solo tengo una ecuación con dos incógnitas. Por tanto, hasta este momento no podría resolver el sistema. Para ello, entonces hago lo otro, que es sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? Entonces estaría, ¿qué fuerzas, Sebastián, están en Y? En este sistema, ¿qué fuerzas están en Y? La tensión 3, profe. ¿Solo eso? Y, ¿qué más? A ver, Las componentes de las estos dos componentes también. vectores. No se olviden que cuando estos quedan aquí, pues quedan las componentes también. O sea que en Y me quedaría la componente de la tensión 2 en Y, así lo voy a escribir, la componente de la tensión 2 en Y, más la componente de la tensión 1 en Y, tensión 1 en Y, menos la tensión 3. ¿Sí me entienden eso o no? Miren, está la componente de la tensión 1 en Y. ¿Pero por qué, profe, positiva esa? Ah, porque en Y es positivo esto. Así está.